Esto que dice el presidente, pues ya lo hemos escuchado en varias ocasiones. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, nuevamente convocamos a que nos platiques, nos des tu punto de vista. Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues no les fue bien a los 8 ministros que votaron esto que ayer sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace la diferencia con Loretta Ortiz, con Yasmín Esquivel y con Arturo Saldívar. Javier. Sí, a ver, yo te diría, creo que lo que dice el presidente es un poco el mundo al revés, ¿no? Porque la Constitución, Jaime, lo sabemos, es bien clara. El artículo 21 dice con todas sus letras que la Guardia Nacional tiene que ser una institución de carácter civil. Y dice también textualmente que tendrá que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, lo que pretendía Morena, el presidente, a través de una ley secundaria, era alterar eso y pasarle el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Eso no es constitucionalmente admisible. A mí me parece que la violación le era muy clara. Y yo te diría, creo que por el contrario, esos 8 ministros, incluso algunos de los cuales propuso el propio presidente López Obrador, lo que hicieron fue defender la Constitución. Y los otros 3, que ya podríamos decir, Jaime, incluso esta es una suerte de bloque obradorista formado por Yasmín Esquivel, por Arturo Saldívar y por Loretta Ortiz Alf, creo que sí les terminaron ganando mucho más los argumentos, las razones, los intereses políticos que las razones jurídicas. Yo creo que en este caso la solución era muy clara, creo que la mayoría tuvo la razón. Qué pena que el presidente de la República pues no puede entender que él es presidente, que tiene mucha legitimidad democrática, pero como en cualquier democracia constitucional, está sujeto a los límites que establece la propia Constitución. El presidente, Javier, indicó que los ministros de la Corte están evidentemente al servicio de las cúpulas del poder. Lo dijo de esta manera. Acompáñame a escuchar. 2. Los ministros de la Corte están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. Bueno, dijo eso cuando sabemos que lo que se votó el día de ayer era la constitucionalidad de un hecho que, por lo que he escuchado en la voz de expertos como tú y en los escritos que muchos han realizado en la prensa y en otros artículos, pues lo que estaba sucediendo es que estaban pasando por encima de la Constitución, Javier. No, a ver, totalmente, Jaime. ¿Y sabes cuál es la gran paradoja? Que esas dos normas, el carácter civil de la Guardia Nacional por un lado y por el otro, que tiene que estar en Secretaría de Seguridad Pública, es una reforma que se hizo durante el sexenio de López Obrador. Y es una reforma que fue votada, Jaime, por todos los partidos políticos, es decir, Morena, el Verde, el PT, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, todos se pusieron de acuerdo, ¿vale? Entonces, la Corte lo que hizo fue, déjame ponerlo así, defender ese pacto que se estableció en la Constitución y que, sin embargo, sus autores, quien lo promovieron, quien lo aprobaron, que fueron los legisladores de Morena, no estuvieron dispuestos a cumplirlo. Entonces, yo creo que nada más lejos de la realidad, creo que lo que ayer vimos fue 8 ministros que se tomaron en serio la Constitución y que se tomaron en serio ese pacto de 2019, donde todas las fuerzas políticas de todos los colores, tanto en diputados, en el Senado y en las legislaturas locales, terminaron por aprobar esta importante reforma. Estamos platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como tercer punto, el presidente señala que para no afectar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional, se ha instruido a la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, para que mantenga el general retirado David Córdoba Campos como el comandante de la Guardia Nacional. Lo dijo así, Javier, acompáñame. 3. He instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de quien dependerá esta corporación, para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. ¿Esto qué significa? Entonces, ¿no hay cambios sustantivos? ¿Todo lo vamos a saber con el engrose de mañana? ¿O qué debemos entender por eso que dijo el presidente, Javier? No, a ver, yo creo que sí es muy importante esto que tú mencionas. Los efectos como tal de la resolución los vamos a conocer próximamente. Habrá que ver qué es lo que específicamente dice, ¿no?, la Corte. Pero yo te diría, por supuesto que quien encabeza la Guardia Nacional es una cuestión importante. Ahí habrá que ver si se puede o no se puede, si basta con que ahora sea la Secretaria de Seguridad Pública la que realice el nombramiento o si la Corte establece parámetros adicionales. Pero yo te diría, quizá lo más importante es lo que tiene que pasar a nivel administrativo y burocrático, Jaime. Es decir,
desde que se aprobó este proyecto de la Corte, estas normas que permitían que la defensa tuviera control sobre la Guardia Nacional ya no existen. Entonces, cualquier decisión que se tome en la Secretaría de la Defensa Nacional relacionada con el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional puede tener vicios de invalidez, y eso sería muy grave. Entonces, lo que tendríamos que ver es que poco a poco la Secretaría de Seguridad Pública siga, o más bien reasuma el control de la Guardia Nacional. Eso es algo que no vamos a ver así tan de manera clara y notoria como pueda ser la ratificación o no de la persona que la encabeza, pero yo te diría, eso en el fondo, Jaime, es lo más importante, y ese será uno de los efectos que seguramente tiene y tendrá la sentencia de la Corte. Y sentencia esto, Javier, algo pues que sin duda es lo que entre ustedes que saben de leyes, de jurisprudencia, de lo que significa también el mando militar, el mando civil y la concepción de una Guardia Nacional como está realizándose, el presidente señala esto sobre la formación profesional y lo que va a seguir a futuro. Acompáñame. 4. Asimismo, la Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, pues seguirá entonces como la conocemos hasta ahorita, Javier. Caray, es así, digamos, esas cosas, Jaime, que de verdad son lamentables. Mira, las tareas de seguridad pública las tienen que hacer fuerzas civiles, entre otras cosas, Jaime, porque son las fuerzas que tienen una capacitación para atender los problemas de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, ¿vale?, de combate en situaciones de guerra. Su objetivo cuando están en una condición así, Jaime, es básicamente la de exterminar al enemigo, ¿vale?, la de proteger la integridad del territorio nacional, y es por esto que muchas veces hemos visto, desgraciadamente, en México y en el mundo, que cuando participan elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se produce una enorme cantidad de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque no están ni capacitadas ni entrenadas para eso. De hecho, te diría, una de las cosas que se estableció en esa reforma de la Guardia Nacional de 2019 es que si las Fuerzas Armadas iban a realizar tareas de seguridad pública, se les tenía que capacitar a la inversa, es decir, para darles las competencias específicas propias de las autoridades civiles. Acá el presidente, a contracorriente, nos dice lo contrario, ¿no? Que aunque sea una institución de carácter civil, él quiere seguir militarizando. Vaya paradoja de un presidente que cuando era opositor, cuando no estaba en el poder y cuando fue candidato, era un ferviente crítico de la militarización, de una persona que dijo que iba a regresar al ejército a los cuarteles. Bueno, hoy tenemos un presidente que no solo no ha regresado al ejército a los cuarteles, sino que los ha puesto a hacer de todo, a construir aeropuertos, sí, a repartir vacunas, a controlar puertos y a controlar aduanas. Vaya, no es un hecho aislado, pero eso no quita que deje de ser lamentable, Jaime. Oye, Javier, y encima de todo esto, y aunado a lo que dices, el presidente hoy pues anuncia que la campaña, ciertamente la campaña electoral del 2024 estará centrada en la militarización de México. A ver qué cara pone, o qué cara puso Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum por lo que dijo con este tema. Y además, imagínate, Jaime, una de las conquistas históricas del Estado mexicano, a diferencia de lo que pasó en otros países latinoamericanos, es que habíamos logrado sacar a las Fuerzas Armadas de la política civil, ¿no? Esa fue de las cosas que claro, sí hay que reconocerle al régimen por revolucionario. Aquí, por fortuna, nunca tuvimos un golpe de Estado por parte de los militares, nunca vimos dictaduras o gobiernos autoritarios de inspiración militar. Tuvimos otro tipo de autoritarismo, por supuesto, pero por lo menos eso lo habíamos logrado. Y hoy uno de los grandes legados de la supuesta transformación del presidente López Obrador va a ser la vuelta no solo del Ejército, de la Marina y de las Fuerzas Armadas a la vida pública, sino también a las elecciones. Sí. Imagínate el tamaño del retroceso histórico de esto que está generando el presidente. No, es tremendo esto que nos estás comentando. Pues de verdad siempre es un gusto poder saludarte. Gracias por estos minutos, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo fuerte, querido Jaime. Gracias, hasta pronto.